Hola, mi nombre es Nelson Achurra, yo soy consejero técnico del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, soy presidente de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial y los invito a que vean cómo es un día de trabajo de un consejero técnico. El consejero técnico es aquel profesional de las áreas sociales, del área psicosocial, sea trabajador social o sea psicólogo, que asesora individual o colectivamente al juez en todas las materias de su competencia, dándole la mirada social o psicológica que se requieren para ver los temas de familia. Esto quiere decir que el juez tiene una mirada jurídica, pero la ley y el legislador concedió que, si bien era importante tener la mirada jurídica, que fuera un letrado el que decidiese, necesitaba ampliar esta mirada por la complejidad de los temas que se ven en los tribunales de familia. Por lo tanto, necesitaba un profesional especializado, de alta especialización. Recordemos que la ley exige que los consejeros técnicos tengan un posgrado de a lo menos 2 semestres de duración para poder optar al cargo de consejero técnico y así dar su opinión, ampliándole la mirada, ampliándole el abanico de posibilidades, inclusive para que él pueda dirimir conforme a derecho. Recordemos que las asistentes sociales siempre existieron en los tribunales de menores. Lo que hacían las asistentes sociales eran peritajes. Derechamente hacían informes, iban a las casas de las personas y hacían un informe para que la juez o juez tomase alguna decisión. Con el advenimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario tener una mirada aún mayor, más amplia, de lo que está pasando en la realidad de los niños, niñas, adolescentes y familias de nuestro país. En ese minuto, el legislador concibe que haya este profesional especializado que esté asesorando individual o colectivamente al juez. Por lo tanto, aquí nos encontramos desde una mirada que iba desde el niño como objeto de derecho a un niño de sujeto de derecho. Y en esa perspectiva se hace tremendamente necesario que haya un profesional especializado que pueda aportar su mirada desde el área de las ciencias sociales para que el juez pueda dirimir lo que se le da a él para la problemática que se le da a él para que la dirima, ¿ya? Y en esa perspectiva aquí tenemos un cambio total de paradigma. El cargo de consejero técnico, como existe en nuestro país, es una mixtura entre lo que es el consejo técnico en la judicatura española con algunos estados de Norteamérica, con la concepción del consejero que hay en Europa, en algunos otros países de Europa, especialmente yo estoy pensando en Francia y en Alemania. Pero tal cual como es en Chile, de asesor propiamente tal, es una creación propia de nuestra legislación. En otros países, como por ejemplo en España, lo que se hace aún es que el consejero técnico sea un perito de la Corte, ¿ya? Por lo tanto tienen una total independencia inclusive del magistrado. Ahora, yo creo que es muy interesante lo que hace el consejero técnico en Chile. Hemos visto con mucho interés cómo otras legislaturas latinoamericanas ven lo que está ocurriendo en Chile y se ha planteado en Argentina y en otros países imitar la figura del consejero técnico para traerla a la judicatura de familia en sus tribunales. Yo ingresé al Poder Judicial en el 2002 en el Tribunal de San Bernardo, en el Tribunal de Menores de San Bernardo. En aquel tiempo ingresé como asistente social. Después, con la reforma, en el 2005, me uní al Tercer Juzgado de Familia de Santiago. Tengo que decir que además de ser trabajador social, soy psicólogo. Tengo el postítulo que la ley exige para ser consejero técnico en los tribunales de familia. O sea, si nosotros vemos lo que era la realidad de los juzgados de menores con la realidad que son los juzgados de familia hoy por hoy, tú te das cuenta que hay una transformación absoluta desde lo digital. O sea, esto es una anécdota que cuento, pero es real. Cuando yo ingresé al Tribunal de Menores de San Bernardo, a mí se me pasó una máquina de escribir Remington, que era preciosa, preciosa. Yo quería llevármela para la casa.
¿ya? Porque era realmente preciosa. Los informes eran mecanografiados, nada era digital. Hoy por hoy todo es digital, todo es digital, todo mi accionar se hace en el sistema SIGFA. O sea, si hay alguna opinión, porque nosotros no solamente, y eso es también importante decirlo, no solamente trabajamos en sala con el magistrado, sino que también respondemos a las opiniones y requerimientos que nos hace el magistrado a través de la tramitación de las causas, porque puede ser, y se da de cotidiano, que la causa no termina con la sentencia, sino que continúan los conflictos con la familia. Por lo tanto, el magistrado, por el incumplimiento de un régimen comunicacional, porque una medida de protección al centro donde fue derivado no está funcionando, algo está pasando ahí, el magistrado nos pide que nosotros le digamos cómo poder resolver mejor la problemática que se está planteando, y uno lo que hace a través del SIGFA es responder a la pregunta del magistrado. Ergo, aquí vemos que hay una transformación que es radical, es absolutamente radical. Y yo creo que en eso Chile está a la vanguardia dentro de los países latinoamericanos en todo lo que es la tramitación digital, electrónica. O sea, me ha tocado conversar con colegas de México que quedan asombrados de la forma en que nosotros realizamos nuestra labor, dado que inclusive, como ustedes verán, el papel va en vías de extinción, sino que todo se hace a través del sistema informático y uno tiene toda la información en línea a través del sistema informático, lo cual es muy bueno para poder manejar toda la información necesaria que uno requiere como consejero técnico y poder dar la mejor opinión posible a la problemática específica que se nos está planteando. Nosotros siempre estamos acompañando al juez en la audiencia. El día del consejero técnico empieza el día anterior, cuando se tiene que estudiar las causas que serán vistas el día siguiente. Todos los consejeros técnicos tenemos la agenda semanal, y generalmente uno se la revisa 1 o 2 días antes. Es tremendamente necesario para el consejero técnico tener el conocimiento acabado de lo que se va a ver en las audiencias, en las distintas audiencias que el magistrado demande su presencia. Ahora, con el tiempo nos encontramos que las audiencias que el consejero técnico es llamado a audiencias son bastante estandarizadas. O sea, estamos hablando de toda causa por vulneración de derechos, violencia intrafamiliar, alimentos, relación directa y regular y cuidado personal, entre otras, porque también el magistrado puede sentir que hay una duda que él tiene desde un punto de vista social y convocar al consejero técnico en las otras materias. Las que he nombrado no son todas las materias que ve el tribunal. El consejero se la estudia el día anterior y a las 8:30 está en la sala de audiencia cuando comienzan las audiencias del día y está ahí hasta más o menos las 2 de la tarde, más o menos, porque las audiencias, especialmente las de vulneración de derechos, si uno está en una sala de medidas cautelares, pueden prolongarse fácilmente hasta las 3 de la tarde y más. O sea, mientras haya gente que atender por medida cautelar, el tribunal va a funcionar. A ver, recordemos que las audiencias se dividen en términos generales en dos. Están las audiencias preparatorias y las audiencias de juicio. En la audiencia preparatoria, el consejero técnico lo que hace es investigar la causa, ¿no es cierto? En algún minuto el juez le puede preguntar sobre algún tipo de materias que se están ventilando en ese minuto, ya sea porque alguna de las partes ha pedido una medida cautelar, por ejemplo, en una causa de cuidado personal, piden o solicitan el cuidado personal. En la audiencia propiamente tal, el cuidado personal provisorio. En ese minuto se produce un diálogo. Muchas veces ese diálogo es público, o sea, el magistrado en audios le pregunta al consejero técnico y el consejero técnico tiene que responder también en audio. El magistrado puede decir que quiere hacer una consulta privada y se acerca al consejero técnico y le pregunta en baja voz qué es lo que piensa o por dónde nos podríamos ir, específicamente si en una materia muy compleja, qué es lo que opina. Y en esto yo estoy hablando específicamente
cuando en las audiencias preparatorias se ven alguna posibilidad de una medida, o sea, de una resolución de conflictos colaborativos. Ahí el magistrado generalmente nos consulta, nos dice, miren, yo pienso que esto y esto otro, nosotros le decimos, sí, buena idea, yo también pienso que esto y esto otro, y en conjunto se les propone a las partes, en audiencia, si es que, y que es una forma de trabajar bastante usual, el consejero técnico no ha ido antes de iniciar la audiencia a conversar con las partes y en esta conversación busca bases de conciliación u acuerdo. El consejero fuera de la audiencia, antes de que ingresen a la audiencia, sea de preparatoria o de juicio, con las partes, si llega a algunas bases de conciliación o acuerdo, las propone al magistrado que él las revisa y que no sean contrarias a derecho, y las partes, si están de acuerdo, el magistrado lo que hace es sancionarlas. Pero es muy importante ese juego porque puede ser que, y ha pasado no pocas veces, que las sugerencias entre las partes e inclusive con el consejero técnico de alguna otra forma se excedan el marco jurídico y el magistrado siempre está para dar todo lo que es el marco jurídico y que no haya ningún acuerdo contrario a derecho. Yo creo que las causas por vulneración de derechos tienen una alta complejidad. Y tiene una alta complejidad porque la red que nosotros tenemos, sea Sename, comunitaria o social, es tremendamente rústica y rudimentaria. Es una red que no da la solución a los problemas que se plantean. Muchas veces nosotros proponemos, voy a poner un claro ejemplo, una terapia de habilidades parentales, de fortalecimiento de habilidades parentales y maternales. Cuando uno busca en la red quién las pueda dar, se encuentra con una escasez de centros. Realmente una escasez que es realmente compleja de solucionar. Porque si tú no tienes el recurso en la red comunitaria, Sename o social, privada, te encuentras con que tú puedes tener una preciosa solución colaborativa del conflicto, pero si no la podemos hacer carne, no la podemos llevar a cabo en todo lo que son las redes que yo te he nombrado, nos encontramos con que la solución empieza a fracasar porque no hay quien la ejecute. Los tribunales no somos centros terapéuticos. Y eso es súper complejo. ¿Y para qué decir de los problemas de salud mental en nuestro país? Especialmente con la infancia. Ahí realmente nos encontramos con una realidad que es muy, muy compleja. El recurso no está. Y entonces nos encontramos todos mirando con las mejores intenciones del mundo de poder solucionar los conflictos, inclusive las personas queriendo solucionar el conflicto, pero no nos encontramos con los medios para que esa solución se lleve a cabo. Y eso es tremendamente desgastador.